Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que clausura esta exposición. Nos acompañan en la mesa, aparte de Carmen, los autores de los 3 proyectos seleccionados en la Bienal, que podéis ver arriba en la exposición, que son 24, los proyectos seleccionados son 24 viviendas de protección pública en Playa de Ambosa, de Adrián Guardiet y Sandra Torres, del estudio 08014, Road Rooms, Casas en Tierra, 43 viviendas sociales en Ibiza, de Marta Pérez y José Toral. Nos acompaña hoy José Toral. Y Viviendas sociales en Ibiza, de Juanmi Tizón y Pet Ripoll. Podríamos presentar a cada uno de estos equipos desde la especificidad de cada uno, porque evidentemente son diferentes. Pero llama la atención lo parecido que pueden llegar a ser, ¿no? En cuanto a un corte y a una generación, ¿no? Ellos son representativos de una generación que tiene una forma de hacer muy particular. Ellos comparten muchas cosas, ¿no? Los 3 son parejas de arquitectos. Las 3 parejas. Ya sabía que iba a poner caritas. Bueno, los 3 tienen cierto arraigo con la isla, arraigo familiar, ¿no? Los 3 se formaron en la escuela de Barcelona. Los 3 comparten promotor, el IBABI, ¿no? Pero yo creo que lo que realmente los caracteriza es los 3 tienen una forma de trabajar muy concreta, en el que ya, bueno, lo hemos hablado mucho esta tarde aquí, en el que proyectar e investigar forman parte de un todo, algo inseparable, ¿no? En los que, pero una investigación nada focalizada, sino una investigación muy integradora, ¿no? Donde los aspectos de identidad y de local están muy presentes, donde la investigación tecnológica va muy enfocada a la optimización energética, gravitatoria, donde lo tipológico siempre está presente, ¿no? Yo creo que en los 3 proyectos hay una reflexión muy grande sobre esos tipos de arquitectura, pero también donde el trabajo con la materia no se ciñe solamente a la parte inorgánica, sino también a la parte orgánica, ¿no? Entender que la incorporación de lo orgánico en los proyectos hace que los proyectos arquitectónicos sean esa suerte de ecosistemas de los que hablaba Carmen, y que incorporan el factor tiempo, que también es fundamental. Bueno, podríamos estar hablando de muchos de los aspectos y de los factores que configuran su proyecto, pero yo creo que lo más interesante sea que ellos participen, ellos mismos den voz a todas estas reflexiones que supongo que los han acompañado en el transcurso de la elaboración de estas obras y de otras muchas que también tienen sobre sus mesas ahora mismo, ¿no? Muy bien, gracias María. Bueno, yo os voy a lanzar una primera pregunta. Comprenderéis que tenemos entre manos un tema inconmensurable, absolutamente difícil de acotar, que yo creo que siempre gravita en la mesa de los arquitectos como una preocupación fundamental, ¿no? Que es el habitar y la habitación. Y por tanto, yo voy a lanzar una primera idea que espero que suscite suficientes reflexiones, incluso polémicas, si puede ser. Así será una mesa redonda, bien animada, que nos ayuden, pues a intentar dilucidar esta cuestión genérica con la que comenzamos la mesa, ¿no? El presente y futuro de la vivienda pública, que es muy afín al propio lema de la Bienal, a medio plazo, ¿no? Como esa pretensión que tiene esta Bienal española de no solamente ejemplificar proyectos que son presentes y que nos parecen que el jurado ha tenido a bien premiar por sus cualidades específicas, sino por la capacidad que tienen de anunciar un futuro cercano, ¿no? No tanto la pretensión de un futuro inalcanzable, sino que están hablando de temas que seguramente hoy son pues, casi vanguardia, pero si todo funciona con una cierta lógica de progreso, pues puedan enunciar buena parte de las viviendas que están por venir en un futuro cercano, ¿no? La primera pregunta que yo quería lanzar a los 3 equipos premiados y por supuesto también a Carmen como representante del equipo de investigación, que de alguna manera también ha sobrevolado tu exposición, es la siguiente. Nos parece que el hecho de que estemos hoy aquí, ya Ángel lo ha mencionado, está especialmente justificado, ¿no? De los 20 proyectos premiados por la Bienal, 3 de ellos están en las Islas Baleares, 3 de ellos los 3 son vivienda pública. Ha habido 4 proyectos premiados en esta Bienal, el 4º de ellos está en Barcelona, y comparten coyunturas muy particulares, ¿no? Que también María ha compendiado hace un segundo, ¿no? Suponen de alguna manera una cierta experimentación, o sea, hay algo de prototipo de la vivienda que está por venir, ¿no? Que por eso nos parecía que era muy afín al lema de la Bienal. Y nos hace pensar que, en efecto, seguramente la vivienda promovida por las administraciones públicas debería tener ese carácter experimental, ¿no? De vanguardia, de avanzadilla, de las viviendas que puedan estar por venir, que
tengan incluso la capacidad del riesgo, ¿no? Antes hablamos de la investigación en arquitectura. La investigación no solo sucede desde lo bibliográfico, desde los centros académicos, sino también no vamos a renunciar a que eso suceda desde los proyectos, ¿no? Entonces parece que es una buena noticia que haya administraciones públicas dispuestas a asumir el riesgo de la investigación en la obra, en la construido, con lo que eso conlleva de experimentar con nuevas soluciones constructivas, con tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, con tipos y soluciones tipológicas que están intentando pues, tomar el pulso a los nuevos modos habitacionales, a las nuevas formas de convivencia, es decir, que estén siempre como al límite de lo que está sucediendo, intentando bueno, pues, sismografiar todo este panorama de la nueva vivienda y sintetizarlo en la construcción, ya no en lo académico, en la investigación, sino en la construcción. Claro, seguramente eso supone también un esfuerzo inversor por parte de lo público, ¿no? Quizá, pues bueno, pues algo más generoso que cuando nos limitamos a vivienda social que tenga a lo mejor ambiciones más moderadas, pero a cambio esté dispuesto, bueno, a ofrecer una solución cuantitativa más extensa, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que podría ser un debate ficticio, quizá lo podemos discutir ahora, pero existirá una especie de controversia entre la posibilidad de la vivienda más experimental, más arriesgada, que nos hace avanzar más, que ofrece como una especie de valor añadido, frente a la posibilidad de una vivienda pues sujeta más a unos cánones más modestos, pero a cambio que ofrezcan una capacidad de número de viviendas mayor y con eso satisfaga, aunque sea cuantitativamente, la demanda legítima de la sociedad de acceder a la vivienda, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos alcanzar un cierto equilibrio entre esa deseable promoción pública de una vivienda más experimental que nos haga avanzar y al mismo tiempo que sea extensiva a un gran número de la población, ¿no? Esto tiene que ver también con un cierto análisis que hemos podido hacer desde el comisariado de las diferencias que existen en el territorio nacional sobre la promoción de vivienda pública, ¿no? En estándares de módulos económicos, también en el número de viviendas promovidas y cómo eso, bueno, pues también genera ciertas diferencias que son interesantes analizar, ¿no? No sé si tenéis alguna opinión que queráis verter sobre esto. Si queréis. No, yo sí que estoy totalmente de acuerdo en lo que estás apuntando. O sea, es decir, siempre hay esta dicotomía, ¿no?, entre si la vivienda tiene que costar lo mínimo posible para poder hacer la máxima cantidad posible o si tiene que ser ejemplar. Entonces, para mí, y yo creo que hay varias administraciones que son nosotros como despacho precisamente intentamos ir siempre en estas administraciones, son las que entienden más el camino de la ejemplaridad, porque cuando vamos a los mínimos, en realidad, al final, solamente es la inversión pública es una inversión grande, la de vivienda, pero al final revierte solamente sobre una familia. Y en cambio, cuando entendemos que esta inversión se puede hacer desde la ejemplaridad e intentar resolver problemas mayores, como cómo hacer un edificio sin sistemas, que luego al final nos pueden ayudar a hacer que cuesten menos, o hacer edificios respetuosos con el medio ambiente que tengan menos emisiones, que al final a la larga nos bajarán la factura, ¿no? Aunque ahora sea un coste que no sea el mínimo, porque el mercado no está preparado para esto, entonces ese beneficio pasa a ser de la sociedad. Es decir, y digamos que yo entiendo que el dinero público tiene que servir a la sociedad y que para eso tiene que revertir en todos y no solamente en el sorteo, ¿no? Porque el problema que tenemos es que la administración no es capaz de resolver todo el problema. Si fuera eso, pues el problema es que ya está demostrado que no tiene capacidad. En cambio, lo que tiene que liderar son todos los caminos, ¿no?, de cómo hay que hacerlo, ¿no? Abrir todas las vías posibles. Para mí, la ejemplaridad es la clave a través de que tiene que coger la administración en las promociones públicas. No sé si me oís. Bueno, yo, igual que piensa José, creo que la Administración tiene que asumir su responsabilidad, porque la tiene, porque no podemos esperar que esa responsabilidad de la innovación, de buscar otras maneras de relacionarnos, lo asuma los promotores privados. Jamás lo asumirán. Jamás lo asumirán. El capital privado busca seguridad y la seguridad es repetir estándares. Y cuando repites estándares, repites la misma vivienda que has hecho toda la vida. Nosotros hemos
hemos coincidido trabajando con una administración que, y un organismo que ha entendido que se podía experimentar en la vivienda social, quizás sacrificando alguna vivienda que hubiese podido sacar en nuestro proyecto en concreto, vivienda no, pero un espacio más, sacrificándolo para el bien de la comunidad. Todo eso nosotros no se lo podemos exigir a un promotor privado, con lo cual nos llevaría a estancarnos como ha estado estancado durante muchos años y seguirá estancada la tipología de vivienda, porque a la que tú intentas introducir un pequeño cambio, el riesgo que ven ellos es mayúsculo. Pero son cambios mínimos. Cuando trabajas con privado, incluso tú mismo vas muy frenado con lo que intentas ofrecer como cambios o como pequeñas modificaciones de la manera ya de habitar, porque ya ni siquiera puedes llegar a manipular los espacios que no se venden, que son zaguanes, circulaciones. Eso deja de tener valor para un promotor. Él quiere aprovechar al máximo los metros cuadrados vendibles, que me parece muy legítimo, es decir, es su trabajo, es su negocio. Entonces, por eso yo creo que la administración debe confiar y debe arriesgar para que de alguna manera podamos ver si hay otras maneras de vivir al final. Me dices, complemento un poco eso. No, bueno, hablo así. Yo creo que no es casual que de los 3 proyectos que estamos aquí, el promotor sea el mismo. En este caso hay un promotor que ha llevado una vía y que esa vía ha sido, bajo mi punto de vista, muy radical para, según quien, a lo mejor excesiva o muy al límite. Entonces, yo entiendo las cosas, creo que han sido radicales, pero sin esa radicalidad, creo que es la punta de lanza de muchos otros proyectos y otras administraciones que se han subido al carro después. Es decir, pienso que esa vía iniciada en este caso por el IBABI, con radicalidad, lo que yo aprecio es que muchos promotores privados se están animando, perdiéndole el miedo a esa manera de hacer, de una manera bastante también sin arriesgar, pero hay como otra manera de se les puede hablar y te pueden entender. También eso tiene la parte negativa, es decir, empiezas el tema de la transición energética, a utilizar materiales locales, en este caso el marés. El marés, cuando hicieron las primeras obras, pues tenía un precio y ahora pues sí, no se puede pagar porque todo el mundo se ha hecho la vivienda con el marés. O sea, es un tema que la gente se anima y acaba pues igual viniendo de la contra. Pero para complementar lo que ha dicho Pep, yo lo que vengo a decir es que entiendo que una apuesta como muy radical inicial y arriesgada, porque seguro que hay cosas que se pueden discutir, habrá temas discutibles, no sé, cómo se mantiene eso, durabilidad, da igual. Es un tema arriesgado, que habrá que ver cómo funciona en el tiempo, pero sin esa apuesta valiente y radical, esa como masa chiquitina, nosotros hacíamos vivienda también unifamiliar, hay muchas viviendas unifamiliares que a día de hoy están usando las casi soluciones constructivas que se han probado en proyectos de vivienda social previamente, y como va tirando de eso, ¿no? Entonces, ya veremos cómo va, pero yo creo que estoy con José que esa parte, o sea, que estamos más con una parte más de apostar en ese sentido, que no y renunciar a según qué cosas para ver cómo se desarrolla eso. Ya, no te entres más en ese sentido. Vale, no, en realidad se ha dicho mucho, pero yo quería apuntar como 2 cosas. Una, yo creo que la experimentación en vivienda pública, para nosotros, la oportunidad de haber trabajado con el IBABI
somos un despacho joven, teníamos poca obra previa y nos ha dado una visión que es como muy holística y que prácticamente no hay punto de retorno. Es decir, yo entiendo que si la vivienda pública hecha con unos parámetros de diseño pasivo, introduciendo unas soluciones de bioconstrucción, reflexionando sobre la tipología, cómo esta tipología de algún modo puede reinventar o replantear o darle una vuelta a tipologías vernaculares de la arquitectura de nuestro clima, etcétera, etcétera. Cuesta, ¿no? El precio metro cuadrado de esta arquitectura está por encima de los 800 euros metro o los 1000 euros metro de la arquitectura social, de la vivienda social de toda la vida, pues que así sea. Es decir, yo lo que entiendo es que debemos construir de esta manera. La ejemplaridad que decía José, creo que de algún modo tenemos que entender que esta arquitectura, en fin, abre cuestiones. No podemos seguir construyendo como antes, no podemos seguir haciendo urbanizaciones y colonizando territorio y crecimientos a la manera de la Siedlungen o de los poblados dirigidos, probablemente porque estamos en otra lógica, que es una lógica de reciclaje urbano y de regeneración urbana. Pues con todas las capas de la arquitectura de viviendas creo que pasa lo mismo. Y luego quería apuntar otra cosa. Para mí, el IBABI es excepcional, pero quizás la experiencia que más me impresiona de vivienda pública de las últimas décadas es la idea del espacio plus de la Caton Basal. Con el espacio plus de la Caton Basal, básicamente, lo que hicieron es frenar procesos de demolición de banlieues que estaban sentenciadas, poner encima de la mesa un precio, es decir, nosotros por 5 viviendas nuevas, ¿no?, lo que cuesta demoler y volver a construir, por cada una hacemos 5. Cambiamos la imagen, ¿no? El séptimo punto, ¿no?, que hablabas tú de iconicidad, ¿no? Cambiamos la imagen estigmatizada de unas viviendas que están, bueno, que ya la población pide demoler porque forman parte del paisaje feo de la banlieue y de pobre, etcétera, ¿no? Con esta idea como... y luego trabajamos con esta idea del espacio intermedio, que no es ni interior ni exterior. Le añadimos superficie a las viviendas, que este sería un tema importante que creo que estaría bien tratar. Tenemos vivienda social demasiado pequeña, sobre todo en nuestro país en comparación con el resto de países europeos. Y esto es un proyecto ejemplar, extraordinariamente ejemplar y menos costoso. Es decir, ¿no? Y puso encima de la mesa una forma de hacer vivienda pública donde no había esta relación entre coste y calidad. O la había, pero en el sentido inverso. Por lo tanto, bueno, esto es lo que quería apuntar yo. Sí, bueno, Senia, lo que sí quería comentar es que, por ejemplo, aquí en Baleares, bueno, en Ibiza y en Mallorca y en el resto de las islas pasa lo mismo. El problema de la vivienda ahora mismo es tan grave que seguramente, bueno, de hecho IBABI ha hecho más vivienda, nunca se ha hecho tanta vivienda pública en Baleares, y aún así el impacto que ha tenido eso en el precio de la vivienda ha sido muy poco, y eso es fundamentalmente porque primero llevamos muchos años de retraso, ¿no? Entonces seguramente hacer, no sé, 15, un 20% más de viviendas que se hubieran podido hacer si hubiéramos optimizado procesos, ¿no? Economía y, ¿no?, haciendo las viviendas como las veníamos haciendo. Seguramente la situación es tan crítica que ahora estamos tan desesperados seguramente que es el momento de arriesgar, ¿no? Es el momento de probar cosas nuevas, ¿no? De ver hacia dónde podemos ir, porque es que no nos queda otra alternativa. Además se nos juntan las dos crisis, ¿no?, la crisis habitacional y la crisis climática. Y yo en ese sentido también quería apuntar que yo no estoy de acuerdo en que no podemos exigir al promotor privado que no se implique. Yo creo que la vivienda es una responsabilidad de todos, y yo creo que la situación a la que hemos llegado, y esto lo sabemos los que vivimos en Ibiza y Mallorca, supongo que también, estamos aquí hace muchos años y hace décadas que veíamos que esto podía pasar, y no podemos esperar que nos lo resuelva la administración, ¿no? Sabemos que los presupuestos son los que son, y no podemos esperar que eso se resuelva pues con los presupuestos de vivienda pública que se puede hacer en una legislatura. Yo creo que, por un lado, una idea es la constancia, ¿no? Es decir, se tiene que mantener el ritmo de vivienda pública de alquiler, es decir, llevamos muchos años de retraso, hay que seguir haciendo, seguramente el impacto anual va a ser bajo, la cuestión es si somos capaces de mantener, ¿no?,
o de contener la inflación para ver si, ¿no?, mantenemos el ritmo de construcción de vivienda pública, y eso al final tiene un impacto real en los precios. Y la otra es que seguramente haga falta otro tipo de políticas, ¿no? No solamente inversión en vivienda pública, sino otro tipo de políticas igual un poco más agresivas, ¿no?, para el mercado. No sé. Perdón, una cosita. Con lo de, no sé si voy a expresar, lo de que digo que no se le puede exigir a un promotor privado, tú se lo puedes intentar exigir, pero no te hará ni puñetero caso. A ver, ellos, claro, a ver, o están obligados, o no. Ahora sí, es decir, no, desde las instituciones tenemos que intentar, no sé de qué manera, exigir al promotor privado que trabaje de otra manera. Puede ser, pero ellos de por sí nunca tomarán esta decisión, nunca la tomarán. Incluso usuarios, os diría yo, incluso usuarios de las viviendas de protección oficial que hemos hecho nosotros, ya lo diré vosotros, a lo mejor no elegirían vivir allí. ¿Por qué viven allí? En este pequeño experimento mínimo, la nuestra es una experiencia mínima, que simplemente obligamos a la gente a socializarse, aunque no quieran. Ellos transcurren por el recorrido hacia su casa, es expuesto a las terrazas de los vecinos, y entonces tú tienes que formar parte de la intimidad del otro, aunque no quieras. Nosotros intentamos fomentar estas relaciones, pero a lo mejor a ellos no les gusta. O sea, de entrada no vivirían allí. ¿Qué pasa? Que es más barato. Claro, viven ahí por un tema económico. Otra cosa es que después nosotros no, vosotros, las viviendas increíbles que hacen José y Marta, claro, la gente después vive allí, en las suyas, la nuestra no lo sé. Y claro, están tan bien las vuestras que dicen, hostia, estoy mejor que en mi vivienda normal, digo, estándar. Lo entienden y lo disfrutan al cabo de un tiempo, pero no creo que lo eligieran. De todos los usuarios de ahí, no creo que todos lo eligieran como primera opción. Dirían, que una vivienda como la otra, con mi recibidor, y yo entre discretamente y no tenga que ver al tío del segundo, o que me colonice ese espacio que le han dejado en el pasillo del cuarto y me ha puesto. No sé, pues a lo mejor no le elegirían. O sea, Pep, tú reclamas la capacidad didáctica también de la vivienda pública, ¿no? La capacidad que pueda tener incluso de virar o de corregir el rumbo de las apetencias sociales, claro, es que de experimentar una vivienda que de por sí, pues seguramente no darían ese paso, ¿no? De llegar a probarla. Claro, o sea, las viviendas bueno, digo las suyas, pues no, da igual. Tú metes a 100 vecinos en cualquiera de estas. ¿Tú crees que realmente los 100 en tipologías de vivienda más experimentales, como los que hacen Marta y José, que con esta como imagen de la casa japonesa, con las proporciones diferentes de las que nosotros estamos acostumbrados a ver, sin la famosa habitación en suite? ¿Tú crees que realmente los 100 y pico hubiera estado bien que en la exposición eso? del ICO de Carmen el testimonio de estos vecinos hubiera estado también? Claro. Quizá, Carmen, nos puede contar precisamente eso, No, ¿no? ¿qué Si decir? en vuestras investigaciones surgen también esa vocación educativa de las viviendas. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Pero yo lo que quería hablar aquí es de los promotores. Solo hablamos de dos tipos de promoción en España. Promotor privado, promotor público. Bueno. El promotor privado se tiene que arrojar a la piscina sin flotador y hacer cosas extraordinarias para que sirva de padre, maestro, etcétera, ¿no? al promotor privado. Yo creo que los promotores privados hay muchos, ¿no? En Europa te encuentras promotores sin ánimo de lucro, muchísimas empresas. Muchísimas empresas funcionan. Viena, Suiza, que es un país riquísimo, donde lo más alejado, digamos, del comunismo. Te encuentras muchísima promoción, o sea, promotores sin ánimo de lucro, muchísimas cooperativas, pero una cantidad extraordinaria, gente que vive, arquitectos que solo viven para trabajar para cooperativas, o sea, que debe haber muchísima clientela. ¿Eso qué pasa? Que nosotros se acabó en el año 80, se acabaron las cooperativas y han vuelto ahora en algunos casos muy extraordinariamente. Eso hay que empezar yo creo que a fomentarlo. Hay que empezar a fomentar otro tipo de colaboraciones a la hora de construir viviendas. 2. Privado y público son siempre como antagónicos. Yo creo que podemos, y se ve en muchos de los ejemplos que os he mostrado, que trabajan juntos, pero trabajan juntos en el mismo edificio. Ya no en edificios colindantes, sino en el mismo edificio.
O sea, son capaces de sentarse administraciones, privados, etcétera, distintas administraciones, una cosa muy compleja, pero bueno, que es cuestión de ser pragmáticos, sentarse y ponerse de acuerdo, que no, parece que no tenemos mucha costumbre en general de politizar en el sentido, ¿no?, de ponernos de acuerdo. Y yo creo que eso también es otra de las cosas que necesitamos hacer. Entonces, estos ejemplos que estáis son fundamentales como ejemplos, pero también se puede hacer desde el mundo cooperativo. Los cooperativistas en general exigen ese tipo de arquitectura. Todos estos que os he mostrado, los vieneses, etcétera, etcétera, todos los berlineses piden que tenga unos estándares, digamos, de sostenibilidad de tal tipo, que no, o sea, van incluso a definir parte de la ciudad, de los transportes, de los sistemas de transporte de la ciudad, van en contra de la normativa porque dicen no queremos aparcamiento de coches. Y las normativas nos obligan a hacer aparcamientos de coches. Si tienes que renunciar a él, montas un lío en el proyecto estupendo, pero bueno, lo puedes conseguir. Pero es un lío. Pero esto lo hacen y pelean y son, no sé, están muy acostumbrados. Lo que digo es que quizás tengamos que aprender algo más de los sistemas de gestión, perdonad porque esto es muy difícil aquí, de los sistemas de gestión europeos, aprender, por ejemplo, el sistema Andel, que funciona muy bien en Dinamarca, fueron los primeros que lo montaron, luego en Suiza también, en Austria, y en Chile, con una economía absolutamente distinta, mucho más débil, digamos, ¿no? También funciona. Entonces, a lo mejor hay que cogerse y empaparse de cosas de estas y tratar, no sé, cogernos a los promotores y llevárnoslos de viaje, como he hecho yo con muchos, para que vieran que se puedan hacer cosas sin que cueste más dinero. Yo ahí tampoco estoy de acuerdo con vosotros. La vivienda social, o por lo menos las que yo hacía, eran viviendas al mismo precio, yo te diría que más baratas que las privadas. Y hacíamos todo tipo de investigaciones a nivel material, a nivel espacial, etcétera, etcétera, ¿no? Y de cambios de modos de vida, etcétera. Pero eran más baratas. Ahora quizás no, pero bueno, son sistemas, como tú dices, depende de con qué ojo lo mires, si es un ojo cortoplacista o si es un ojo a largo plazo. ¿Qué es más caro? Que nos carguemos todo el mar Mediterráneo o ¿no?, la huella de CO2, o que planteemos, o sea, se puede hacer. Y eso la sociedad lo está demandando. Otra cosa es que algunos quieran elegir el sitio donde quieren vivir, evidentemente, pero en lo privado tampoco eligen lo que ellos quieren. Se comen lo que les dan, o sea que no es verdad. Yo lo que he dicho es que la vivienda no tiene que costar lo mínimo. No, que no. Tiene que ser cara. No, sí. Es decir, lo que pasa es que es como navegar a vela. Tú necesitas un mínimo de viento, aunque sea en contra. Pero si no hay viento, no navegas. Claro, pero el navegante bueno navega con poco viento. Bueno, sí, pero es que yo no estoy diciendo, pero es que yo estoy diciendo que para hacer una vivienda ejemplar necesitas un mínimo de viento. Sí. No que cuando haces el mínimo significa es ir sin viento. Y por supuesto que la vivienda social tiene que costar lo mínimo necesario, claro, lo suficiente. O sea, no tienes que ser un sobrecoste. O sea, nosotros, la vivienda social que hacemos no cuesta más de lo que ha costado siempre, pero no cuesta lo mínimo. O sea, yo lo único que digo es que si me encuentro un promotor que dice, no, es que mira, ¿sabes esto que has hecho aquí? Si en lugar de el bloque de tierra lo haces de hormigón, vale menos. Sí, es verdad, pero entonces ese sería lo mínimo. Pero pierdes prestaciones, necesitas un sistema de calefacción, un no sé qué, no sé cuántos, que te lo cambia todo. Y digamos que va por ahí, pero estoy totalmente de acuerdo con que la solución del problema de la vivienda no tiene que estar en la administración, porque ya se ha demostrado que no tenemos suficiente, no pagamos suficientes impuestos, no se recauda suficiente como para que este problema, o es tan grande el problema que no lo llevamos tanto tiempo de retraso que en nuestras generaciones con lo que pagamos no vamos a solucionarlo. Entonces, por supuesto que hay que encontrar mecanismos para que el sector privado, a través de cooperativas, a través de ir directamente al usuario final. Esto en Barcelona está funcionando súper bien. Sí. Y, o sea, quitar intermediarios, claro, por ejemplo. Es decir, o sea, que la clave de la cooperativa es que trabajas con el usuario final y te falta ahí una figura intermedia, y al desaparecer esa figura, además el arquitecto tiene mucha más capacidad de convencerles y de llegar a un acuerdo, porque
no luchas contra el miedo de no sabemos el usuario, esto no lo van a querer, esto no sé qué. Y muchos de ellos ya adquieren cosas que estáis planteando, o sea, que las han visto, las conocen, etc. Sí, pero tampoco es necesario. Nosotros ahora estamos haciendo proyectos para cooperativas y no es que quieran, es decir, lo que pasa es que se lo puedes explicar y ellos lo pueden entender, lo pueden ver y puedes decir, mira, vamos por aquí significa esto, vamos por aquí significa lo otro. O sea, y luego hay un dato que tú decías, que estoy totalmente en contra, o sea, pues, porque en realidad tenemos un problema en cómo estamos midiendo la sostenibilidad, que la medimos por metro cuadrado. Entonces, creemos que somos sostenibles porque hacemos tantas emisiones por metro cuadrado, pero en realidad la deberíamos medir por personas. Y el problema que tenemos es que en realidad cada vez somos más eficientes por metro cuadrado, pero le estamos dando más metros cuadrados por persona. Y esto está haciendo que al final el consumo total de energía siga siendo el mismo. Esa es la paradoja de Jevons, ¿no? Y en realidad deberíamos encontrar mecanismos para conseguir tener menos metros cuadrados por persona, que creo que todo esto lo apuntabas antes. Sí, cambiar el modelo. Y que parte por compartir ciertos espacios, porque claro, hay un mínimo habitable que ya estamos en esos, no sé si estamos en 30 sería lo ideal por persona, 30, ¿no? Cuando sí. vosotros hablabais de este parámetro. Y claro, o sea... y compartir mucho. Y tienes que compartir mucho. Pero bueno, es un lujo. Bueno. No todos tenemos que tener piano, pero podemos tener un piano para todos, ¿no? Está Totalmente. bien, ¿no? Yo creo que es interesante. Realmente cuando hablamos de cambiar de modelo, esto es una nota, no tiene nada que ver con la siguiente pregunta que os voy a lanzar, pero quizás muchas veces pensamos que la solución del cambio de modelo parte desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? De la construcción, incluso de los agentes financieros. Pero realmente nos encontramos, el proyecto que tú cuentas de Al-Lagatón y cómo eso supuso un cambio radical. Un día hablando con ella me contaba la dificultad para sacar ese proyecto adelante. O sea, para que ese proyecto saliera adelante tuvieron que trabajar muchísimo psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, porque a la gente cuando se les sacó de sus casas luego no querían volver. Entonces, realmente para cambiar todas estas dinámicas necesitamos que intervengan otros agentes. O, por ejemplo, en Sevilla hubo un grupo de investigación bastante potente sobre el cohousing senior, que había psicólogos, abogados, y hablando con ellos decían, el gran problema que tenemos y por qué no somos capaces de sacar ningún cohousing para adelante es el tema del concepto de la herencia que tenemos en España. Porque estas personas mayores se organizan y gastan su dinero para vivir una determinada manera como seres individuales, pero cuando se mueren son las propias familias que dicen, oye, tú te metiste en esta historia y cómo yo ahora participo de eso, ¿no? Entonces, creo que hay muchas dinámicas que tenemos que cambiar que creo que no solo afectan a la parte arquitectónica, que evidentemente es fundamental, si no, no estaríamos aquí hoy, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí y os lanzo vamos a cambiar de tema, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de los desequilibrios que tiene ahora mismo la ciudad actual, ¿no? Desequilibrio especulativo, y lo hablamos con Bernard, ¿no? Cómo realmente la ciudad se está convirtiendo en un objeto especulativo que ni siquiera ya es ni segunda residencia, tercera, cuarta, o se compra directamente como quien compra una obra de arte pensando que en el futuro se va a cotizar, ¿no? O sea, no hay, se ha desvinculado totalmente del factor urbano o del factor vivencial o de la vivienda, ¿no? Simplemente es un valor de cambio, ¿no? O vemos también cómo las ciudades están totalmente masificadas por el turismo, ¿no? Que esto está haciendo una sinergia y unos cambios de modelos urbanos increíbles. Entonces, a mí me gustaría preguntaros si la vivienda pública, la construcción de vivienda pública puede influir en los cambios en estas dinámicas urbanas, ¿no? No solamente desde el punto de vista especulativo, que lo decías antes, no es que baja el precio si hacemos, sino también desde el punto de vista de la ubicación de esas viviendas, ¿no? Porque muchos de los proyectos que estamos viendo de estas viviendas que son ejemplares, pero muchos de ellos están en la periferia, ¿no? En ciudades que no son ni ciudades. Pero, ¿creéis que habría forma de cambiar estas dinámicas urbanas con la construcción de vivienda pública? ¿Y dónde deberían estar esas viviendas públicas? Empiezo yo, y así lo ligo también con una cuestión anterior. A ver, yo creo que el O sea, lo no, que has querido, vamos a dicho, entrar en importa polémica. un comino lo que has preguntado. Vamos a entrar al trapo. No. Yo voy a lo mío. No, en realidad. No, luego te contesto, María. En realidad no era tanto contestar a José como yo estaba pensando, y quizás no tengo razón, ¿eh? Era como sobre la marcha estaba pensando, en realidad todos estos espacios comunes y estos usos comunes, digamos, tengo como dos ideas que ya digo, están como por confirmar. La primera es que probablemente funcionen mucho mejor en
en ejemplos de cohousing, es decir, cuando estos usos y estos espacios son deseados y son pedidos, que no cuando son impuestos. ¿Vale? Es decir, ¿no? Y hay ejemplos históricos, yo qué sé, desde las Streets in the Sky de los Robin Hood Gardens, ¿no? Que fueron, ¿no? Se pidió la demolición, ¿no? Bueno, no hubo... Estás abriendo un melón, ¿eh? No. Es decir, yo como arquitecto me interesa muchísimo esta idea del espacio. Me interesa, Ahora la repito, cuando acabe la repito. Sí, no. Luego no me olvido de María, que es que me interesa mucho también. Te contestaremos a ti. Vale. Quiero decir, los espacios de relación en las mass housing, ¿no? Con unos perfiles sociales muy determinados y tal, no terminaron de funcionar. Esto es verdad. El Ranhorn de Stirling, bueno, tengo la sensación que este tipo de espacios comunes... ¿No se puede quedar aquí? No, esto no puede ir. No, en cambio, creo que en La Borda, creo que en Cal Brite, el ejemplo de Zúrich, son fantásticos. Me los creo muchísimo estos espacios, pero son espacios que creo que tienen que ser como consensuados, que partan de una idea como de diseño compartido, que sean queridos, y creo que, bueno, tampoco es un... En fin, creo que está bien poner encima de la mesa la idea de que no siempre y no en todas las circunstancias, probablemente en los Robin Hood Gardens había una cuestión de escala de la operación, había como muchas cuestiones sobre la mesa, siendo un proyecto que a mí como arquitecto me interesa, pero que la realidad es que socialmente hubo cierta contestación con este proyecto. Entonces, yo esto lo quería ligar, sabiendo que era un punto polémico, con la cuestión del cohousing, ¿no? El cohousing en realidad es un modelo de acceso para familias de rentas medias o medias altas. Es decir, la realidad es que las cooperativas de habitantes que están, no sé, tú quizás, José, lo conoces mejor, que estáis trabajando con ello, pero que están creándose en Barcelona, no son para rentas bajas o muy bajas. Hay que hacer una despesa, ¿no? Un gasto, etcétera, una inversión que no está al abasto de todo el mundo, y por lo tanto estas soluciones más interesantes. Y con esto solo quiero decir una cosa. Con esto solo quiero decir una cosa, que es que creo, y esto quizás estáis de acuerdo conmigo, que este tipo de servicios los debería proveer la ciudad. Es decir, que los gimnasios, que los espacios comunes de otro tipo, creo que deberían ser espacios urbanos de proximidad, que está bien que funcionen pero que creo que una cosa no debe ser sustitutiva de la otra. Bueno, si queréis... José, como él habla de la ciudad incardina con la pregunta de María, engáñanos, haz como que respondes a María y ya le devuelves a la pelota, si quieres. Contestamos junto con Carmen. No, o sea... Has hablado de la ciudad también, ¿no? Como el complemento necesario de la vivienda, que no puede ser una singularidad aislada del tejido donde se inserta, ¿no? Sí, sin duda, si al final... Al final estaba claro, me estaba respondiendo. Yo lo he visto por ahí. Yo creo que Carmen lo explica muy bien. Genevieve Griskin nos explicó que hemos pasado de la época de la propiedad a la del acceso. La del acceso quiere decir que en realidad no somos propietarios de las cosas y necesitamos servicios. Y en un edificio hay muchos momentos en los que hay cosas, tú una habitación de invitados la puedes tener en tu casa, pero si hay una habitación de invitados en el edificio, se comparte mucho más y no es un espacio, y hace que la vivienda, tú no inviertas tantos metros cuadrados. Y entonces decir que no funciona el compartir con ejemplos que son socialmente totalmente erróneos, me parece como fatal. Pero porque en realidad tenemos que aprender a compartir. O sea, ahora mismo la labor que tenemos los arquitectos que nos dedicamos a la vivienda, no solo a la vivienda social, sino a la vivienda, es decir, que es vivienda pública y para todos los sectores. Es decir, yo creo que no solo tenemos que preocuparnos por la vivienda social, sino que tenemos que preocuparnos por la vivienda en general, es aprender a compartir. Y compartir significa que hay cosas que se comparten a diferentes escalas y que en diferentes momentos. Entonces, es decir, el edificio, tenemos que aprender a hacer esto. Es decir, hay momentos en los que tenemos que saber poner una zona que se comparte en los miembros de la tipología, otra que se comparte en el relleno de planta, y otro que se comparte en escala de la agregación, y otro que se comparte a escala de edificio. Incluso cuando te vas a Viena, resulta que todos estos equipamientos de la ciudad, estos lugares compartidos del edificio, se abren a la ciudad.
¿no? Y entonces, ahora ligo. Bien. ¿No? Y en ese momento estos edificios son los que generan barrios. O sea, yo lo que estoy alucinado es en lo bien que lo hacen cuando voy a Viena o voy a Ámsterdam, que hacen nuevos centros, ¿no? Con identidad. Es decir, que acaban de hacer un trozo de ciudad nuevo, todo en 10 años, pero es que ya funciona como si llevara ahí 20 o 30 años. O sea, Barcelona, hasta que la Vía Olímpica ha sido algo, han pasado 30 años desde que hicimos las Olimpiadas, ¿no? Es decir, no sé, o sea, hay como... Yo creo que en la planificación urbanística nos falta esa clave social, que todos estos países la trabajan súper bien, de entender perfectamente cuáles son los programas y cómo tienen que socialmente hacer que el barrio, ¿no? Como siempre crea la escuela, ¿no? O sea, tienen muy claro que cada barrio se define por la escuela, ¿no? Igual que Cerdá definió cada barrio por un mercado, y bueno, hay como una serie de claves que son muy interesantes que generan esta imagen de Pero ciudad. esto es fragmento de ciudad. Es decir, no es comunidad cerrada, es ciudad, es construcción de ciudad. Es Yo que creo que he vivienda, ciudad claro, mixta. Vivienda y ciudad son dos Yo he dicho que no cosas. había que hacer ciudad Sandra, mixta, pon ¿eh? algo... Sí, Uy, sí, No, pon yo- algo yo- de no, oro. no es cordura. De hecho, yo lo que quería comentar es que al final siempre estamos pidiendo el esfuerzo al mismo sector social. Es decir, estamos pidiendo, ¿no? O sea, cuando hablamos de vivienda social es intentar, ¿no?, minimizar superficies, compartir servicios, cuando la mayoría de vivienda ni siquiera es vivienda social. Aquí, por ejemplo, en Baleares, ¿no?, y el Colegio de Arquitectos de Baleares lo sabe, este año se decía, ¿no?, se había avisado un pequeño porcentaje menos, pero aunque se haya avisado un pequeño porcentaje menos, se había aumentado el presupuesto de la construcción aquí en Baleares. Es decir, se está construyendo más que nunca más casas unifamiliares de más de 1 millón de euros, ¿no? Entonces nosotros queremos que la gente que menos recursos tiene viva en viviendas con el mínimo espacio posible, es decir, que tenga que salir a buscar a la ciudad esos espacios que no tiene en sus casas, que no puede, ¿no?, esas actividades que no puede hacer en sus casas, mientras hay, ¿no?, una fractura social y hay una serie de sectores de la población que está de hecho está devorando el territorio y especulando con la vivienda, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, respecto al tema ¿no?, que comentaba Carmen, aquí solo hablamos de propiedad privada, propiedad pública. En Ibiza el problema es de suelo. El suelo está en manos de los propietarios ibicencos, y los propietarios ibicencos no están dispuestos a ceder ese suelo, a no sacar el máximo rendimiento de ese suelo. Entonces, yo creo que es imposible que se hagan vivienda cooperativa en Ibiza, fundamentalmente porque no va a haber cesión de suelo y porque ya se ha generado una fractura entre ibicencos propietarios y ibicencos que alquilan, inquilinos. Entonces, eso está pasando. Entonces, allí lo único fundamentalmente los propietarios quieren sacar el máximo rendimiento posible, ¿no? Y es un tema que yo comentaba antes, que yo creo que también, en ese sentido, falta autocrítica, ¿no?, a nivel social, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo mal todos, ¿no?, aquí en Baleares para que esté pasando esto? Pues que a nivel individual todo el mundo quiere sacar el máximo rendimiento de su suelo. Entonces, si no hay suelo, ahora, por ejemplo, se ha dicho en Ibiza, por ejemplo, en toda la isla de Ibiza, de cara a la siguiente legislatura, ningún municipio ha puesto a disposición del IVABI suelo, ¿no? Creo que, si no me equivoco. Entonces, hasta ahora íbamos muy bien, ¿no? Nunca se había construido tanta vivienda pública en la ciudad, en la isla de Ibiza, aunque ha tenido un impacto muy pequeño, porque sigue siendo escasa, ¿no? Pero es que en los siguientes 4 años no parece que vaya a haber ¿no?, que vaya a seguir esa tónica, ¿no? ¿Por qué los municipios no ponen suelo a disposición? Pues porque los propietarios ibicencos no ponen un precio del suelo que la administración no puede pagar, ¿no? Bueno, yo creo que hay sistemas urbanísticos para solventar estas cuestiones, sobre todo si son de necesidad pública. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que inevitablemente la vivienda es un negocio. Cuando eso dejara de ser sería fantástico, pero como no es así, Viena, ¿no? La Viena roja, la Viena de las viviendas sociales, se hace un 60% o un 70% de vivienda en alquiler, ¿verdad?, que es en Viena, de promoción pública. Eso nosotros no, o sea, estamos alejadísimos, ¿no? Pero son países, digamos, capitalistas, donde alguien hará negocio, no sé cómo lo harán, pero desde luego no como nosotros, de otra manera, ¿no? A ver, respecto a la categoría universal, ¿te puedo contestar? La categoría universal, creo que el sistema realmente lo da la administración. Ellos encuentran una forma de hacerlo, ¿no? Pero toda la idea
se piensa desde la administración. Todo eso me dijo a mí el hackathon. Pero bueno, ellos lo hacen muy bien, han encontrado un nicho de mercado que ahora está muy de moda, un nicho de mercado fantástico, y le están dando todo el día la misma tecla, pero consiguiendo cosas muy distintas según las escalas de los proyectos. No podemos mezclar la pobreza, la miseria, con la mala arquitectura. O sea, son dos cosas distintas. Si tú te metes a una clase social absolutamente degradada económicamente en un mismo barrio, y además densamente tal, esas viviendas son una mierda, pero son una mierda al día siguiente porque no tienen manera de mantenerlas. Es algo que también la vivienda social debe prever, ¿no? O sea, tú no puedes entregar unas viviendas, ¡pum!, y ya te las compongas. Debes de mantener esas viviendas. Y yo sigo creyendo, porque pienso de esa manera, que la vivienda social debe ser una vivienda de transición. Una vivienda de transición, por lo tanto, tiene que ser en alquiler. Nunca en propiedad. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar la propiedad. Tiene que ser en transición, porque es una vivienda que sirve para mejorar una condición económica fastidiada, y que luego ya pueda acceder a lo que sea, un mercado que, a ser posible, podría estar bien que fuera un poco menos salvaje que el nuestro. Pero a mí me parece que el problema de esos lugares, esos guetos, ¿no? Has hablado de Robin Hood, pero la de Candilis Josie Goods, las Francia, también, ¿no? Son ejemplos magníficos de arquitectura magnífica, con arquitectos magníficos, que no han funcionado porque has metido a todo lo más humilde, a todas las personas más humildes en ese lugar. Eso está ya, pero es un problema económico, es un problema social, no es un problema arquitectónico. Pero enseguida los políticos se encuentran un culpable, que somos nosotros. Es absurdo, completamente absurdo. No sé, yo creo que hay cuestiones que sí que hay que plantear, que tenemos que vivir de otra forma, no podemos seguir con las mismas fórmulas que tenemos hasta ahora. Entonces, en ese sentido, la investigación es fundamental. La investigación, digamos, por parte de los arquitectos y los investigadores debe de estar en permanente estado de alerta, ¿no? Y yo creo que los promotores, si somos capaces de convencerles, que yo creo que somos capaces, porque hay que usar todas las armas. En Copenhague. Y ellos lo hacen, el resto de Europa lo hacen, no sé por qué nosotros no. En Copenhague no hacen vivienda social. No, en bueno, Copenhague hacen vivienda pública. Sí, y esa vivienda pública les evita el conflicto social que a veces tienen muchas de las promociones. O sea, de que al final has unido demasiado un sector que no tiene, o sea, que faltan recursos, falta un cierto control, y el mezclarlos es una cosa que va súper bien, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Bueno, nos gustaría precisamente abrir la opinión y las reflexiones al público, a los que habéis tenido a bien acompañarnos esta tarde, donde además de arquitectos y arquitectas, creo que representantes de la administración también, creo que también el decano y el equipo del Colegio de Arquitectos deben tener datos muy interesantes que pueden ofrecer también algún pensamiento crítico sobre lo que estamos hablando, así que si alguien quiere intervenir, pues será más que bienvenido. ¿Verdad? Bueno, yo simplemente a modo de reflexión, más que compartir datos, que lo que decía ella cuando hicimos el Observatorio de la Ciudad, compartimos los datos de los proyectos que se han visado, y la tendencia que hemos visto estos últimos 6 meses es que se visan menos viviendas unifamiliares y por fin tenemos un repunte de plurifamiliar, pero evidentemente no basta para nada, con la salvedad de que, aunque tenemos menos vivienda familiar, cuesta más. Yo la reflexión que quería tirar en la línea de lo que había hecho María, es decir, ¿hasta qué punto, por ejemplo, tenemos aquí Son Busquets, ¿no? Que había un momento, ¿no? Que es lo que estabais hablando ahora, por ejemplo, ¿no? De juntar 800 viviendas de personas de una clase social muy determinada, con unos recursos muy escasos. Yo creo que esto es un error que se tendría que repensar y habría que volver a plantearlo. Pero dicho esto, creo que nosotros también tenemos una responsabilidad como arquitectos, a lo que decías tú, de convencer, ¿no? Al promotor. Pero el político sí que tiene una herramienta que se nos olvida, que es la de legislar y la de flexibilizar la norma. Es decir, el promotor muchas veces se agarra y dice, oye, no, yo aquí puedo hacer 500 metros cuadrados y quiero que solo 10 sean de espacios comunes y todo lo demás vivienda. A lo mejor la normativa podría prever el dejarte hacer 100 metros más siempre que estos metros los dediques a espacios compartidos, a espacios de circulación, o lo que vosotros planteáis en vuestros proyectos. Entonces yo no sé hasta qué punto
Eso, si no funciona, que yo creo que sí que funciona, aunque estoy de acuerdo con él, que mucha gente de la que vive forzada, porque hasta qué punto el motivo de todo esto es la idiosincrasia y cómo somos los de la cultura mediterránea, que somos muy, muy celosos de nuestra intimidad, no nos gusta compartir, no nos gusta tener lo nuestro, y aquí en las islas en concreto, lo que hablábamos en las reflexiones que damos cuando hacemos lo del observatorio del visado, es que al final el problema que tenemos aquí es que la vivienda pública siempre ha sido como denostada, mal vista, y si no eres propietario eres, perdonadme la expresión, eres un inútil y tienes que vivir del Estado. Entonces todo esto hay que encontrar la manera de revertirlo, porque esto no puede ser así. Porque toda Europa está funcionando con que la gente joven enseguida se emancipa pronto. ¿Por qué? Porque tiene facilidades para emanciparse, para empezar un proyecto de vida y poder avanzar y medrar y poder aspirar a algo más. Entonces, ¿hasta qué punto los políticos no tienen esa responsabilidad y la pueden adquirir aquí? Si no tienen recursos económicos, que no los tienen, podrían empezar por aquí el planteamiento. Y segundo, ¿hasta qué punto nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser como sociedad nos limita mucho a la hora de introducir todos estos modelos que vemos por Europa que funcionan tan fantásticamente bien? Yo estoy de acuerdo en que el político tiene que trabajar con ellos. Esas son sus herramientas, porque no son las económicas. O sea, en Singapur hay estos despachos, se llaman Woha, que es un lugar tropical, ¿no? Y renaturalizan un montón. Y han conseguido hacer muchos de estos espacios porque hay una normativa que no les computa. Cuando el espacio compartido es renaturalizado, no computa. Entonces, al final, trabajan con grandes densidades y esto, o sea, y lo hacen promotores privados. Sí, o sea, y creo que, o sea, si nosotros, sí, hay que ponérselo fácil. O sea, si resulta que tener espacios bioclimáticos no computara, pues a lo mejor resulta que un promotor decide, no, pues entonces lo vendo mejor, no sé qué, y los hacemos. Creo que en Madrid han hecho que las terrazas no computaban, ¿no? Las terrazas y tal, ¿no? Siempre, sí. No, porque después del COVID, ¿no? Entendieron, ¿no? Claro. Cambiaron la normativa que está favoreciendo espacios más bioclimáticos, al menos en ese grosor de la fachada. Creo que ese tipo de herramientas sí que existen y creo que hay que exigir a la administración que las aplique. Claro, por ejemplo, que la normativa sea, o sea, que cambie con más flexibilidad. No podemos tener normativas tan ancestrales como las que tenemos. Nosotros hemos manejado lo de los años 60 hasta hace no mucho, digamos, y se quedan muy antiguas. O sea, ¿por qué no puedes separar en una vivienda la terraza? Por ejemplo, eso que decía el de Grenoble, el François. ¿Por qué no puedes separar? No te dejan, ¿no? Porque no puedes separar, no poner un muro entre una cocina y un salón, no, una puerta, no me acuerdo, en Madrid me parece que era la puerta. Bueno, si das una solución que es mejor, no hay manera, ¿no? Es esa cosa como, digamos, de paternalista de la normativa. Es la manera de que todo el mundo haga por lo menos eso y no nos haga barrabasadas, ¿no? Y entonces porque somos malos, ¿no? Los mediterráneos, los católicos, como es muy fácil pasar al cielo, pues somos así, ¿no? No es el mundo, claro, el mundo que estamos mostrando son mundos... Se legisla contra el pecador, ¿no? Claro, son muy diferentes a nosotros, ¿no? Abren las ventanas, les encanta que les veas la riqueza que tienen dentro, porque esa es con lo que van a entrar al cielo, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con nosotros. Entonces nosotros somos pillos, ¿no? Por antonomasia. Pero me refiero que también tendríamos que buscar eso, sistemas dentro de la normativa, tampoco lo decías, ¿no? A lo mejor que fomenten unas ciertas construcciones, unos ciertos espacios. Por ejemplo, cuando hacía viviendas en los 2000, nosotros los espacios digamos de circulación los hacíamos amplios, muy amplios, porque no computaban si eran abiertos. Si eran semiabiertos, tal vez no computaban. Oye, nosotros ahí entonces metíamos mano porque era un lugar que nadie había controlado. Y realmente costaba muy poquito más, ¿no? Porque daba igual hacer un descansillo de 1 metro que hacerle de 1,50. Pero es que cambiaba radicalmente el espacio. Y eso era leer la normativa como sesgadamente, que también es bonito, ¿no? Esa cosa de encontrar como las fisuras en la normativa. Realmente lo que tiene que haber es gente con ganas de proyectar cosas buenas,
que cambien un poco la fisonomía de la vivienda, ¿no? Bueno, quizá no baste solo con eso, es decir, no baste solo con arquitectos inquietos, curiosos y dispuestos a trabajar. Y tal vez la última pregunta podría ir por ahí, ¿no? No cabe duda, independientemente de la valoración que podamos hacer a medio plazo precisamente sobre estos años pasados del IBABI, que ha sido una experiencia, bueno, que tiene una repercusión importante en todo el territorio nacional, que ha servido para poner de nuevo el foco en la capacidad de experimentación de la vivienda pública y que yo creo que ha reavivado ese debate y ya solo por eso ha merecido la pena. Veremos con el tiempo si en efecto algunas de las cuestiones que tú, Juan, me has señalado, como cuestiones que habrá que comprobar, si esa experimentación que asume inevitablemente un riesgo, yo creo que eso es consustancial, la experimentación ha merecido la pena, pero insisto en que ha vuelto a poner el debate de la experimentación de la vivienda pública encima de la mesa, después de muchos años desaparecido, crisis mediante, y ha hecho preguntarnos en otras regiones de España, ya sabéis que yo vengo de Andalucía, donde el módulo del metro cuadrado de vivienda pública está en unos límites realmente irrisorios comparado con otros lugares del país, y nos hace preguntarnos ¿cuál es la conjunción que creéis vosotros que ha hecho posible esos años de experimentación en el IBABI? Es decir, ¿cuáles serían los ingredientes que deben darse y si serían posibles extrapolarlos a otras regiones del país que permiten pues esa experimentación posible, ese paso adelante, ese intento de enunciar cuáles pueden ser las soluciones de una vivienda que ya no solo viene a resolver los problemas del presente, sino que intenta también enunciar cuáles son vías posibles para las soluciones del futuro, ¿no? No sé, yo creo que en este caso todos tenemos de acuerdo en que ha sido fundamental no tanto el IBABI, sino quien ha liderado estos proyectos, que es Carles Oliver, ¿no? Al final, yo creo que es fundamental que los arquitectos con talento no estén solamente participando en concursos y haciendo proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de obra pública, sino que participen de la administración. Es fundamental, porque si no tenemos los arquitectos proyectistas, no tenemos cómplices al otro lado, ¿no? Entonces, la valentía de la administración, hace falta valentía desde el punto de vista político, pero hacen falta técnicos que encuentren vías para que eso suceda, ¿no? Y yo creo que aquí se ha dado, desde mi punto de vista, esta figura en una administración pública de vivienda y luego gobiernos progresistas que han favorecido esa situación y además en este caso aquí, bueno, al menos en Ibiza funciona así, ¿no? El gobierno y el IBABI es propietario de las viviendas, pero necesita que alguien le ceda suelo. Entonces siempre pasa esto que en este país nuestro o las diferentes administraciones son del mismo color, ¿no? O si no, normalmente no hay acuerdo, ¿no? O sea, PSOE, PP. Y en este caso, pues, hubo muchas administraciones progresistas que se pusieron de acuerdo, unos municipios cedieron suelo, el gobierno de Baleares decidió apostar por la vivienda y luego, pues, el IBABI ha sido fundamental, yo creo. Sí, yo creo que aparte de Carles, ¿no? Y la figura de que es muy importante tener técnicos proyectistas, ¿no? que detrás, ¿no? Yo creo que hay una figura que es Chris Ballester, ¿no? Que es la gerente, ¿no? Que en realidad también hizo una gestión muy importante, ¿no? De conseguir financiación, ¿no? O sea, recuerdo que hubo una gestión de la tasa turística, ¿no? Para que se pudieran favorecer, ¿no? Y cómo logró muchas negociaciones también de... O sea, yo creo que esa es una función de no solamente los arquitectos, sino los arquitectos con los técnicos, los políticos o... En este caso era una gran gestora, creo que es una figura que ambos hicieron un gran equipo que ayudó a que se generaran muchas oportunidades muy interesantes. Y concursos públicos abiertos. Sí, porque eso ha desaparecido. Por ejemplo, en Madrid desapareció. Madrid tuvo un momento también así en los finales de los 90, en los 2000, de muchísima vivienda pública de mucha calidad. Pero luego rápidamente desapareció. Eso lo reivindicamos desde aquí. La vendieron toda. El concurso público, clave, pasó de ser un concurso privado con constructora, que era de terror, a concurso público abierto, y después desapareció. Y eso sí, hay que pedirlo, hay que exigirlo por todos lados. Y es verdad que necesitamos arquitectos y arquitectas en la administración. Y yo te agradezco que lo hayas dicho. Yo se lo digo a todos mis alumnos. Cambia más una ciudad, un arquitecto municipal, que tú en un despacho, ¿no? Es verdad, cambia más, hace la ciudad. Al final nosotros vamos poniendo pequeñas
pequeños parches, pero digamos esa visión que lo que habéis tenido vosotros con la gerente, que me parece bien que la hayas nombrado también, ¿no? Con la fuerza que tiene. Claro, es importante la labor que hacen, es sustancial, no se habría hecho nada de esto. No, al final si no hay voluntad política es imposible hacerlo. La La voluntad voluntad política política da dinero. Entonces, si damos recursos a la gente capaz de gestionarlos, pues podremos hacer esto. También si confiamos en los técnicos, porque al final los concursos abiertos, es un tema de confianza en los arquitectos. O sea, realmente nos confían parte del territorio y piensan que realmente la opción que escogerán podrá aportar algo más. Hay veces que parece que parte de la administración desconfía de nuestro trabajo, no solo ya con la normativa, sino con la exclusión de estos concursos o confiar en lo que es las grandes constructoras. No, hay veces que el arquitecto forma parte de la solución y hay veces que parece que forma parte del problema, ¿no? Exacto, sí. Entonces, por eso yo creo que cuando la piensan que cree somos que la problemas arquitectura- no se Pero si eliminan. somos generosísimos, ¿quién regala el trabajo de los concursos? ¿Quién lo regala? Como nosotros. Nadie. Yo no he visto a ningún médico hacer una operación gratis, ni a ningún abogado hacer una ley. Vamos a hacer un concurso de leyes. Eso es tremendo. O sea, nosotros somos no generosos. Lo siguiente. El premio es que trabajes, o sea, el premio es que puedas trabajar. Has ganado, vas a trabajar. Sí, Bueno, no te muy pagan contento. un extra. No, eso No ya como es esos 30 eso más es que no han encargo. hecho, que no han hecho nada. O sea, Eso es una... sí. Me encanta, pero... Y luego que son equilibrios muy frágiles, o sea, que no hay que dar nada por sentado, o sea, que se haya dado esta casuística, ¿no? Hasta ahora, esos años Sí, pero puede anteriores, desaparecer no muy quiere fácil. decir que se vaya a mantener, ¿no? Han cambiado las cosas, han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, todo... Ahora, veremos si se mantiene o no se mantiene, o si otras administraciones siguen el ejemplo. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere tomar palabra, pues damos por concluido entonces la mesa, gracias a todos. Y con esto finaliza la Bienal en las islas, ¿no? Así es, gracias.